Muy buenas, en el vídeo de hoy os voy a contar un poquito sobre la composición del primer acto, cuáles son las melodías que representan a nuestro protagonista y detalles que se os puedan haber escapado al escuchar el tema. ¡Vamos a ello! Esta progresión de acordes, que aparecerá luego también, da pie a la melodía principal de Serapis. Vale, y comienza en limpio, pero pronto adquirirá fuerza, que de hecho lo vamos a tocar del tirón. Vale, y será el riff principal del tema, aunque irá sufriendo variaciones a lo largo de este. La primera de estas variaciones es con palm muting para dejar un poco más de espacio a la voz principal de Chris. Una de las premisas para este proyecto era también contar con algunos acordes disonantes e incómodos que representen un poco los retos y las dificultades a las que se enfrentan nuestros personajes. Por ejemplo, justo antes de la parte lenta, a estos acordes, disonante total. Otro de los requisitos desde el primer momento era el contraste. Después de una parte rápida, técnica, con distorsión y tal, bajar, por ejemplo, a esto que no hay prácticamente nada. Estos breaks minimalistas y simples que sorprendían a los oyentes. De hecho, cuando lanzamos el primer tema, muchas de las personas que lo escucharon nos dijeron que eso les había dejado totalmente sorprendidos. Que bajar de 100 a 0 tan rápido, tan bruscamente, había sido una sorpresa. Y bueno, fue como una de las cosas que más nos motivaba para la hora de componer. El elemento sorpresa como este es una cosa que encontraréis a menudo en nuestro proyecto. Justo después de esta parte lenta volvemos a una dinámica totalmente opuesta. Seguramente la parte más fuerte del tema, ¿vale? Donde la voz también pasa a ser mucho más agresiva, mucho más rasgada. Aquí encontramos otro riff con las mismas notas de la melodía principal, pero en otro orden. Vale, que es como el... Durante el solo de guitarra nos vamos a encontrar los acordes de la intro, que al principio eran en mi menor, y ahora, aparte de tener distorsión, será en fa menor al principio, y durante el solo modularemos hacia re menor. Esto empieza igual que antes. Vale, pero en la cuarta vuelta lo que haremos será modular. Justo después de esta parte volveremos a la melodía principal. Lo que pasa es que lo que hicimos fue una variación al final de la frase para darle un poquito más de suspense, un poquito más de drama. Entonces, arranca igual. Ahí cambia. Todas estas melodías y riffs que os he explicado hoy los volveremos a encontrar en los siguientes temas. Los iremos cambiando de tono y de modalidad para que suenen un poquito distintos, pero siempre se mantienen como estas ideas principales a lo largo de toda la obra. ¿Qué os ha parecido? ¿Os habéis percatado de todos estos detalles? Quizás si escucháis las versiones instrumentales de nuestros temas sea más fácil prestar atención a esto, sin tener la voz principal de frente, que es lo que solemos escuchar primero. Por si no los habéis escuchado aún, os dejaremos el enlace a las versiones instrumentales en la descripción. Y déjanos tus comentarios. Nos vemos la próxima semana.